Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre neurogénesis y control de la respiración. Puntualmente nos vamos a referir a algunos conceptos anatómicos y anatomofisiológicos que permiten el control de la respiración. Vamos a identificar las áreas involucradas en esta acción a nivel del tallo cerebral y después vamos a hablar también de la participación de los quimiorreceptores y otro tipo de receptores que se ubican tanto a nivel central como periférico y que regulan el ciclo respiratorio. Para iniciar entonces vamos a comenzar planteando los objetivos de esta charla, entre los cuales, como venía anticipando, hablaremos sobre la organización general del sistema de control respiratorio, hablaremos sobre la localización de los centros que generan el ritmo espontáneo de la respiración, definiremos el grupo de neuronas que hacen que ocurra este ciclo de inspiración y expiración. Describiremos otros centros que pueden influir sobre el ritmo respiratorio y veremos los efectos que pueden producir las alteraciones o modificaciones de la concentración corporal de oxígeno, dióxido de carbono y del hidrógeno sobre el control de la respiración, hablando un poco también de lo que son justamente los sensores y cómo trabajan estos receptores. Para iniciar entonces, vamos a comenzar diciendo que el sistema respiratorio hay que tener en cuenta que mantiene una función vegetativa sin participación de músculos con automatismo, como podría ser eh, el caso del músculo cardíaco. Tiene un generador central de ritmo respiratorio que permite que se realice el trabajo respiratorio durante todo el ciclo normal. Generador central del ritmo respiratorio se ubica a nivel del tallo cerebral y podríamos decir a grandes rasgos que a nivel del bulbo se ubica el centro que marca el ritmo respiratorio, mientras que a nivel de protuberancia hay justamente neuronas que se encargan de regular cómo trabaja este ritmo respiratorio basal, ¿sí? Este centro es influenciado de manera refleja y voluntaria para producir modificaciones de amplitud y frecuencia. Ya vamos a ver de qué manera ocurren ambas situaciones. En cuanto a la secuencia de activación de motoneuronas, nosotros tenemos que identificar que los centros superiores que van a enviar los estímulos para que los músculos justamente trabajen, impactarán, digamos, o serán el órgano blanco, aquellos músculos involucrados principalmente en la inspiración. Recordemos que los músculos inspiratorios trabajan, o digamos, el ciclo respiratorio tiene una fase activa, que es la fase de inspiración, mientras que la fase de expiración suele ser una fase pasiva, salvo que la orden sea desde los centros superiores y centros respiratorios de generar una respiración forzada, que vamos a ver que para ese caso hay centros específicos que envían la orden a estos efectores periféricos que serán los músculos que participan durante entonces la inspiración y la expiración. A través de los nervios laríngeos recurrentes se estimularán los músculos de la vía aérea superior, recibiendo una descarga de tipo meseta que permite el aumento del diámetro faríngeo y la apertura de la glotis durante toda la inspiración, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre a través de la inervación que llega por el nervio frénico, que estimulará justamente el diafragma, y entonces lo que se hará es una descarga, como se grafica en este esquema, en rampa ascendente, que se llama. ¿Por qué? Porque se van reclutando fibras del diafragma de manera que este músculo que tiene forma de cúpula logre contraerse completamente y descender durante la inspiración a fin de ampliar el diámetro o digamos el diámetro longitudinal del tórax para producir el cambio de volumen, ¿sí? Que generará el cambio de presión a nivel alveolar que producirá el ingreso de aire desde el exterior, ¿sí? Entonces,
Este es uno de los principales actores que van a participar durante el ciclo inspiratorio. También hemos visto la influencia en mecánica respiratoria de la participación de los músculos intercostales, principalmente los intercostales externos, para el ciclo o la fase del ciclo inspiratoria, mientras que los intercostales internos participan principalmente de la fase expiratoria. Siempre estos músculos hay que tener en cuenta que trabajan ampliando, disminuyendo el tórax en su diámetro antero-posterior, ¿sí? Lo que hacen justamente a través de los nervios intercostales es aumentar la eficacia del trabajo diafragmático. Recordemos que en una situación de reposo no son excluyentes, digamos, o no son indispensables, mejor dicho, el trabajo de los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración para el ciclo, pero sí durante la inspiración o expiración forzada. En cuanto a esta fase de expiración, que ya habíamos comentado que era o que ocurría de manera pasiva, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la descarga frénica decrece, ¿sí? De manera gradual, y esto produce la relajación controlada del diafragma, ¿sí? También la relajación de los cricoaritenoideos posteriores y la contracción de los aductores de la glotis aumentarán la resistencia laringe y contribuyen a enlentecer la expiración durante una inspiración y expiración normal, que sería una eupnea. La fase final de la expiración hay que tener en cuenta que es toda pasiva, pero también hay que tener en mente que cuando aumenta la frecuencia respiratoria, la expiración es acelerada en la segunda fase o fase final de la expiración. Es decir, que lo que se acorta es esta segunda fase de la expiración, dado que ahí es donde van a trabajar principalmente los músculos expiratorios, una vez que ya se haya comenzado la fase de relajación del diafragma, como habíamos comentado anteriormente. En cuanto al ritmo respiratorio, tenemos que decir que un cambio de los últimos 15 a 20 años con respecto a cuáles son los centros implicados en la respiración indica que hoy se toma como o las estructuras involucradas en generar el ritmo respiratorio basal, ¿sí? Está ubicado a nivel de una columna respiratoria ventral, que se llama, que se encuentra entre bulbo y protuberancia, ¿sí? Esta columna respiratoria ventral incluye lo que se denomina el grupo respiratorio ventral, ¿sí? Que está ubicado a nivel vulvar, y esta zona se encargará de la generación del ritmo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se subdivide esta columna respiratoria ventral y cuál es el área donde se genera puntualmente, donde se ha identificado que están las neuronas que descargan con automatismo, ¿sí? Y por tanto implican el marcapaso o determinan el marcapaso de la respiración, ¿sí? Antes se identificaba que el grupo respiratorio dorsal, que está ubicado también a nivel del bulbo, era quien generaba este ritmo respiratorio basal, pero hoy se encuentra identificado que participa en el ritmo respiratorio, pero regulándolo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que de la concepción antigua, de donde estaban ubicados los centros respiratorios, hay una modificación y hay que prestarle atención porque algunos libros de textos aún no han sido actualizados al respecto. Esos libros de texto decían que entonces el grupo respiratorio dorsal era quien generaba el ritmo y el ventral era el que trabajaba en la expiración, y actualmente se considera que los centros que participan en la generación del ritmo se ubican en la columna respiratoria ventral, mientras que el grupo respiratorio dorsal participa en modular este ritmo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con este cambio de concepción teórica, ¿sí? Vamos a ver ahora sí cuáles son todas las estructuras que están ubicadas en esta columna respiratoria ventral, es decir, son todas áreas del sistema nervioso, particularmente del tallo, que participan o que son activadas y justamente van a generar
estímulos sobre las motoneuronas implicadas durante el ritmo respiratorio normal. Aquí vamos a encontrar el grupo respiratorio protuberancial, ¿sí? El grupo del núcleo trapezoide basal, parafacial, perdón, que este grupo del núcleo trapezoide parafacial ya es parte del bulbo, ¿sí? El complejo de Bötzinger, o núcleo retrofacial, el complejo pre-Bötzinger, y el grupo respiratorio ventral, ¿sí? Que tiene dos porciones, la rostral y la caudal. Ya vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de estos centros. Sí podemos ya ir generalizando para toda esta columna respiratoria ventral que las sinapsis excitatorias emplean glutamato como su neurotransmisor, excepto las que son provenientes del RAFE, que los vamos a detallar más al final, que son serotoninérgicas, ¿sí? Las sinapsis inhibitorias liberan GABA o glicina, ¿sí? Como neurotransmisores. Entonces, vamos a empezar a detallar cada uno de estos centros. El grupo respiratorio protuberancial se ocupa principalmente de la coordinación de los músculos respiratorios, comprende el núcleo de Colliker-Fuse y el complejo parabraquial, ¿sí? Estos núcleos son parabraquial lateral y medial. Está conectado con grupos vulvares e influye sobre la transición entre inspiración y expiración, que eso es lo importante. Contribuye a la coordinación de la actividad de los músculos de las vías aéreas superiores y músculos expiratorios y participará en la integración entre la ritmogénesis central y la modulación refleja. ¿Sí? Entonces, la protuberancia o el grupo respiratorio protuberancial, como habíamos dicho al principio, participa en general en la coordinación y modulación de la respuesta respiratoria basal, ¿sí? En cuanto al grupo del núcleo trapezoide parafacial, hay que tener en cuenta que participan las neuronas que están ubicadas en esta zona en la respuesta ventilatoria frente a cambios en la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Tiene una influencia tónica, excitatoria, para estimular la ventilación, que depende justamente de la señal que den los quimiorreceptores centrales, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de los quimiorreceptores centrales que están ubicados en el bulbo, y también hay que tener en cuenta que estas neuronas reciben aferencia de los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? Genera señales excitatorias a los demás componentes vulvares y es importante en adaptar la actividad neuronal respiratoria al estado metabólico del organismo. Facilita la actividad de marcapaso del complejo pre-Bötzinger por tener una influencia cíclica sobre el complejo y participa de la integración entre la ritmogénesis central y también la modulación refleja. Entonces, tener en cuenta que tanto el grupo protuberancial como el grupo del núcleo trapezoide parafacial, que es el que está contiguo, pero ya como parte del bulbo, tienen actividades moduladoras sobre el ritmo respiratorio basal. El complejo de Bötzinger participa durante el ritmo respiratorio básico, posee neuronas que descargan durante la expiración, ¿sí? Y justo antes de la inspiración. Entonces también participará en la transición entre las fases del ciclo respiratorio. En cuanto al complejo pre-Bötzinger, es el complejo quizás más importante de toda esta columna respiratoria ventral, debido a que es la que genera el ritmo respiratorio básico, ¿sí? Estas neuronas descargan de manera rítmica y establecen el marcapasos, ¿sí?, del ritmo respiratorio. Aquí tenemos un grupo de neuronas que descargan en forma rítmica, debido a canales catiónicos inespecíficos, ¿sí?, que van generando cambios de polaridad en las membranas de las neuronas, mientras que otro grupo de neuronas tiene un ritmo de descarga generado, ¿sí?, por una corriente de sodio, ¿sí?, llamada INAM, ¿sí? Además de estas neuronas con automatismo intrínseco, que van a activar justamente al grupo de neuronas respiratorias ventral rostral. Ya vamos a ver cómo trabaja este grupo respiratorio ventral. El complejo pre-Bötzinger tiene otros dos tipos de neuronas, que son interneuronas inhibitorias rítmicas, activas, y después, lógicamente, los eferentes excitatorios que inervan a las motoneuronas de los pares craneales. Entonces, además de generar el ritmo de descarga que inicia la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, se ocupa de la coordinación del patrón de actividad cíclica y coordinada de expiración
e inspiración, ¿sí? Y esto lo hace mediante este grupo de interneuronas inhibitorias. En cuanto al grupo respiratorio ventral, vamos a ver que tenemos una región rostral y una región caudal, ¿sí? La región rostral tiene una respuesta ventilatoria frente a la respiración forzada, ¿sí? Y este grupo neuronal participa principalmente durante la inspiración, es decir, que posee neuronas bulboespinales que activan motoneuronas del nervio frénico e intercostales externos, ¿sí? Eh, tienen una frecuencia de descarga en rampa ascendente, como habíamos visto anteriormente en la descripción de la inervación que ocurría o la descarga que ocurría a través del nervio frénico. Y estas neuronas son estimuladas por el complejo Pre-Botzinger, ¿sí? E inhibidas por el complejo Botzinger, por lo cual aquí pueden empezar a ver la relación de cada uno de estos complejos con las fases inspiratoria y particularmente la expiratoria, que es la que se ocupa la región caudal, ¿sí?, de este grupo respiratorio ventral, también trabajando principalmente en ciclos de respiración forzada, pero aquí hay que tener en cuenta que se encuentra en el núcleo ambiguo y en la formación reticular adyacente. Las neuronas descienden a la médula e inervan motoneuronas que controlan los músculos expiratorios, ¿sí? Entonces, estas neuronas de la región caudal son activadas principalmente por neuronas del complejo Botzinger, a diferencia de la región rostral, que eran inervadas, ¿sí?, por el pre-Botzinger, ¿sí? Entonces, marco la diferencia para que vean la interrelación que hay dentro de toda esta columna respiratoria ventral, porque, digamos, en la medida que se ha ido conociendo el mecanismo y se han ido identificando interacciones o contactos entre distintos grupos neuronales, se ha podido describir mejor cómo es este circuito neuronal, ¿sí? En cuanto al grupo respiratorio dorsal, no es que carezca de importancia, sino que hay que tener en cuenta que no es indispensable para la generación del ritmo respiratorio, ¿sí? Pero sí es importante porque proyectan al grupo respiratorio ventral y premotoneuronas que van a inervar motoneuronas del asta anterior que activan los músculos respiratorios. Es decir, que tiene relación, ¿sí?, con el ciclo respiratorio, pero es más que nada modulando la respuesta. Dado que recibe aferencias también de los pares 9 y 10 por vía del núcleo del tracto solitario, es importante en regular la respuesta ventilatoria también a estímulos periféricos, ¿sí? Es decir, vamos a ver también la influencia ahora de los quimiorreceptores y el grupo respiratorio dorsal va a estar principalmente implicado en la respuesta a los quimiorreceptores periféricos, mientras que la columna ventral, como habíamos visto, tiene mucha más influencia sobre su acción la respuesta de los quimiorreceptores centrales. En cuanto a los núcleos del rafe vulvar, ya para ir terminando con todas estas áreas implicadas en el control central de la respiración, hay que decir que proporcionan una influencia excitatoria tónica sobre el complejo Pre-Botzinger, ¿sí?, y las motoneuronas de los pares craneales, por lo cual tienen relación a la fase inspiratoria principalmente y la regulación justamente del ciclo respiratorio basal. Los mediadores químicos que son producidos por esta neurona son la serotonina y la sustancia P, ¿sí?, que poseen efecto estimulante tónico sobre la ventilación, y además la serotonina se ha visto que induce la aparición de actividad marcapaso en algunas células del complejo Pre-Botzinger, por lo cual se considera hoy en día que hay una gran interrelación entre estos núcleos del RAFE y el complejo Pre-Botzinger para establecer este potencial marcapaso neuronal. En cuanto a la regulación de la ventilación, no solo tenemos la acción de todos estos centros, digamos, con automatismo y estas interrelaciones que hay entre las neuronas de las áreas del tallo cerebral, sino que hay que tener en cuenta que tenemos influencia de otros factores, ¿sí? Hay factores químicos que van a producir también alteraciones en el ritmo respiratorio basal establecido por estos centros, y también influencia de aferentes pulmonares, proprioceptivos y también de actividad voluntaria, así que controlan las señales, digamos, que van a partir de estos
centros del tallo cerebral y que lógicamente generarán respuestas a nivel de los efectores como el diafragma y los distintos músculos de inspiración y expiración para producir el ciclo respiratorio. En cuanto a la regulación química, vamos a comenzar hablando de los quimiorreceptores centrales. ¿Sí? Estos quimiorreceptores centrales hay que tener en cuenta que se ubican a nivel del bulbo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero sí planteo en esta gráfica la diferencia importante que hay entre los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. ¿Sí? Los quimiorreceptores centrales, dado que están ubicados a nivel del bulbo raquídeo y que lo que se debe captar se encuentra a nivel de los capilares cerebrales y entre medio tenemos la barrera determinada por la presencia del líquido cefalorraquídeo y esta barrera hematoencefálica, ¿sí? No todos los compuestos, como hemos visto ya en el sistema nervioso, pueden atravesar esta barrera hematoencefálica, llegar al líquido cefalorraquídeo y en consecuencia acceder a ser sensado, digamos, por estos quimiorreceptores centrales de manera tan accesible como podría ser un quimiorreceptor periférico que se encuentra en contacto con la sangre directamente, ¿sí? Entonces, como está esta barrera hematoencefálica en el medio y la presencia del líquido cefalorraquídeo, hay una particularidad en los quimiorreceptores centrales, que es que en realidad la señal que se va a poder captar desde el capilar cerebral es el cambio de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque los protones no pueden acceder a atravesar esta barrera hematoencefálica. Entonces, como la presión parcial o el gas es más difusible y puede atravesar la barrera hematoencefálica, el dióxido de carbono, cuando esté en el líquido cefalorraquídeo, se unirá al agua y por acción de la anhidrasa carbónica generará ácido carbónico que se disociará en protón y bicarbonato. Y este protón, disociado a partir de la llegada del dióxido de carbono al líquido cefalorraquídeo, podrá generar el estímulo sobre los quimiorreceptores centrales. Entonces, a tener en cuenta que el quimiorreceptor central, a diferencia del periférico, puede sensar cambios en el dióxido de carbono y los protones, pero los protones que se modificarán en el líquido cefalorraquídeo no llegan directamente desde el capilar cerebral, sino que son generados a partir de la llegada del dióxido de carbono. Es decir, que el principal cambio que yo voy a poder sensar a partir de los quimiorreceptores centrales serán modificaciones en el dióxido de carbono, en el capilar cerebral, mientras que en los periféricos vamos a ver que los quimiorreceptores periféricos pueden captar directamente el dióxido de carbono y los protones en sangre, además de cambios en la presión parcial de oxígeno, lo cual les da un extra o un bonus extra a los quimiorreceptores periféricos para controlar de alguna manera el ciclo respiratorio a través de su influencia sobre los centros de control. Pero aquí, ¿cómo se produce este doble comando? Bueno, el dióxido de carbono será el principal estimulante de los quimiorreceptores centrales, mientras que el oxígeno será el principal estimulante de los quimiorreceptores periféricos. ¿Sí? Entonces, ahora, para ir más en detalle, esta situación de que los quimiorreceptores centrales identifiquen los cambios en la PCO2, principalmente en los capilares cerebrales, generarán que la respuesta principal que generen sea frente a cambios o modificaciones de hipercapnia aguda, ¿sí? Modificaciones crónicas en los gases en sangre serán más captados por quimiorreceptores periféricos, como vamos a ver más adelante. Entonces, para terminar de cerrar la idea, recordar que los quimiorreceptores centrales se encuentran en la cara anterior del bulbo, bañados justamente por líquido cefalorraquídeo en esta situación de intercambio que comentaba recién. El dióxido de carbono, al ser muy difusible, es el que va a llegar al líquido cefalorraquídeo y por tanto producirá modificaciones en el pH, reduciéndolo, es decir, aumentando la concentración de protones, lo cual será además del cambio de la presión parcial de dióxido de carbono, el estímulo para generar modificaciones en la ventilación, ¿sí? Cuando el cambio en la presión parcial de dióxido de carbono se torna crónico, el pH del líquido cefalorraquídeo se va a normalizar, ¿sí?
por retención o eliminación del bicarbonato, dependiendo de la situación metabólica que tenga el paciente. Y entonces va a dejar de ser o va a dejar de producir el estímulo correspondiente en situaciones de modificaciones de estado ácido-base crónicas, ¿sí? Entonces aquí es importante tener esto en cuenta porque en situaciones de cronicidad, al perder este estímulo sobre los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos, como ya anticipé, ser los que principalmente regulan o se regulan por cambios en la presión parcial de oxígeno, muchas veces cuando el paciente o cuando una persona tiene un trastorno crónico del estado ácido-base, y estos quimiorreceptores centrales ya se han adaptado al cambio por esta modificación en la concentración de bicarbonato del líquido cefalorraquídeo. Hay que tener mucho cuidado porque la modificación en la presión parcial de oxígeno del paciente, que es el único estímulo que está generando quizás ante una hipoxia, por ejemplo, que se produzca una hiperventilación, ¿sí? Porque ya los quimiorreceptores centrales no están descargando. Al aumentar la presión parcial de oxígeno por una administración externa, como puede ser una bigotera o una asistencia ventilatoria mecánica, puedo dejar de estimular el centro respiratorio, ¿sí? Y generar al paciente que entre en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Recordar que los quimiorreceptores centrales sufren de una adaptación a la situación crónica de las alteraciones en las concentraciones de gases en sangre debido a que puede acomodarse la situación en el líquido cefalorraquídeo a la concentración de pH que esté experimentando. En cuanto a los quimiorreceptores periféricos, como ya habíamos anticipado, responden principalmente a la presión parcial o a cambio en la presión parcial de oxígeno, aunque también responden a la presión parcial de dióxido de carbono y pH arterial. Están ubicados en las carótidas comunes, izquierda y derecha, y en el arco aórtico. Sí, hay que tener en cuenta que los axones de los nervios sensitivos de los cuerpos aórticos forman parte del nervio vago y los de los cuerpos carotídeos del nervio glosofaríngeo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de células que se denominan células glómicas, las tipo 1 y tipo 2. Las tipos 2 son células de tipo estructural, digamos, que dan la matriz donde se ubican las células glómicas tipo 1, y estas células glómicas tipo 1 son las que son sensibles principalmente a los cambios en la presión parcial de oxígeno, ¿sí? A la hipoxia, aunque también responden a, por ejemplo, cambios en la PCO2, el pH, también se ha descrito en modelos animales cambios en la glucemia, ¿sí? Esto particularmente de toda la sangre que va a irrigar a los corpúsculos, que es un gran volumen. Recordemos que estos quimiorreceptores periféricos se ubican en las zonas de más alta presión o donde más volumen de sangre pasa por minuto, que es el arco aórtico y las carótidas, ¿sí? La aferencia de estos quimiorreceptores periféricos alcanzan el núcleo del tracto solitario y estimulan la actividad del grupo respiratorio dorsal. Además, contribuyen a modular la actividad de las neuronas del núcleo retrotrapezoide, ¿sí? Que ahí se ubicaban los quimiorreceptores centrales. Estos provocan entonces un aumento de la frecuencia de descarga en nervios aferentes, y también recordar que estos quimiorreceptores periféricos no comienzan a descargar cuando nos encontramos en una situación de una presión parcial de oxígeno que no sea por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Es decir, que al principio no son los que están principalmente actuando, pero en situaciones de hipoxia marcada sí. En cuanto a la hipoxia, que estábamos diciendo, ¿cómo funcionan estas células glómicas tipo 1? Bueno, cuando baja la presión parcial de oxígeno, se produce un cierre de canales de potasio, ¿sí? Que produce la despolarización de esta célula glómica. Al despolarizarse, se produce la apertura de canales de calcio regulados por voltaje. El calcio ingresa a la célula y se movilizan vesículas que tienen neurotransmisores, ¿sí? Que son exocitados para generar el potencial de acción en la neurona que va a justamente estimular la ventilación a nivel central, ¿sí? A nivel del tallo.
Bien, además de esta regulación que acabamos de decir, digamos, de los principales receptores quimioreceptores centrales y periféricos, también tenemos otro tipo de receptores que son influyentes a nivel de la respiración y también en ciertas situaciones que involucran la participación del aparato respiratorio que no necesariamente involucran al ciclo respiratorio, como pueden ser la tos, los estornudos y demás, ¿sí? Estos tipos de receptores, ¿sí? Que se ubican a nivel pulmonar, a nivel de los propios sectores también de la musculatura y en las articulaciones, pueden activarse durante actividades voluntarias e involuntarias, es decir, que por ejemplo durante el ejercicio físico se van a activar, ¿sí? ¿Por qué? Por el aumento del trabajo ventilatorio, ¿sí? Entonces habrán aquí algunos receptores, más que nada propioceptores, que participarán aumentando o estimulando la ventilación debido a que ha aumentado el trabajo respiratorio durante el ejercicio físico. Por otro lado, hay otros tipos de receptores, particularmente muchos de ellos quimioreceptores o también algunos receptores que son estimulados por irritantes, ¿sí? Que son importantes porque también producirán cambios en el patrón respiratorio, principalmente como respuesta muchas veces a sustancias nocivas, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar un poquito de este tipo de receptores, podemos describir aquellos ubicados en el pulmón, ¿sí? Que tendremos algunos receptores denominados de estiramiento, ¿sí? También vamos a tener receptores irritantes y receptores denominados yuxtacapilares, ¿sí? Los receptores de estiramiento son aquellos que se ubican en el músculo erizo traqueal y bronquial, ¿sí? Las fibras aferentes mielínicas de estas neuronas se unen al vago y responden a la distensión pulmonar, ¿sí? Ya vamos a ver que participan en el reflejo de Erin-Brewer, estos tipos de receptores, ¿sí? Entonces, estos son de adaptación lenta y lo que hacen justamente es enviar estímulos cuando los volúmenes alcanzados por el pulmón son muy elevados, ¿sí? Es una forma refleja de no forzar más allá de lo que se puede al trabajo de los pulmones durante la inspiración. Es decir, que estos receptores comenzarán a descargar cuando se haya alcanzado un volumen equivalente al volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Es decir, que estamos por encima del volumen corriente y estamos forzando la inspiración, ¿sí? Y lo que hacen justamente a partir de este reflejo es cortar la inspiración, ¿sí? Por otro lado, tenemos los receptores irritantes inhalados que estos receptores son los también llamados traqueobronquiales, son terminaciones nerviosas libres de adaptación rápida, ¿sí? Y lo que hacen es responder a ciertos irritantes, ¿sí? Como humo de cigarrillo, partículas de polvo, gases nocivos, y son importantes porque son los que responden particularmente a la histamina, ¿sí? Entonces van a ser los que están involucrados en procesos de broncoconstricción asociados a alergia, y también a la metacolina, que es un test de estimulación que se produce para evaluar situaciones como asma de ejercicio o asma oculto, también denominado anteriormente, es decir, aquellos pacientes que no están en situación de broncoespasmo habitual, sino que frente a ciertas condiciones ambientales pueden generar un broncoespasmo, ¿sí? Entonces, son importantes este tipo de receptores y hay que tener en cuenta que su estimulación genera de manera refleja una broncoconstricción con constricción laringea e hipernea, ¿sí? Entonces, también se ha asociado que pueden generar o estimular la secreción mucosa y por eso es que son los receptores que habitualmente se los asocia a los procesos alérgicos. Otro tipo de receptor que tenemos en los pulmones son los receptores juxtacapilares, ¿sí? Tener en cuenta que estos están inervados por fibras C amielínicas, ¿sí? Del nervio vago, y su ubicación cerca de los capilares permite captar cambios de presión, son presorreceptores, ¿sí? Entonces esto lo que responden es a distensión del intersticio
Y se cree que estos receptores yuxtacapilares lo que hacen justamente es producir modificaciones en la ventilación alveolar, particularmente generar un ritmo de respiración rápida y superficial cuando hay acumulación de sustancias en el intersticio, es decir, que van a dificultar el intercambio gaseoso, ¿sí? Afectando la difusión pulmonar y difusión de gases a nivel pulmonar, y entonces estos se suelen asociar a situaciones como puede ser un tromboembolismo pulmonar, un edema agudo de pulmón y demás, ¿sí? Otro tipo de receptores que podemos encontrar son receptores nasales, faringeos y laringeos, ¿sí? Que también son estimulados por irritantes. También estos se suelen asociar a condiciones de alergia y generan estornudo, lagrimeo, ¿sí? Y pueden ocasionar en algunas situaciones espasmo laringeo. Y también los receptores de la pared torácica, ¿sí? Que son mecanorreceptores, como habíamos dicho, y que responden a variaciones de la tensión, longitud y movimiento, lo cual también condiciona el ritmo respiratorio. Entonces, en la medida que más se estimulan estos mecanorreceptores, mayor ventilación se estimula por parte de los pulmones, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta otras influencias que pueden haber durante la respiración, además de los estímulos que se van a generar a nivel de estos receptores, serán también la influencia del sistema límbico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la ansiedad emocional o la anticipación de actividad estimula este sistema y aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración por estimular el centro respiratorio. La temperatura corporal es un factor importante, ¿sí? Ya que el aumento de la temperatura corporal aumenta la frecuencia respiratoria, condición que se puede evidenciar, por ejemplo, en una persona que tenga fiebre, también en condiciones de ejercicio físico, ¿sí? Mientras que la disminución de la temperatura corporal disminuye la frecuencia respiratoria. El dolor súbito e intenso puede desencadenar una apnea breve, mientras que el dolor somático prolongado suele aumentar la frecuencia respiratoria, mientras que el dolor visceral suele disminuir la frecuencia respiratoria. El estiramiento del esfínter anal, esta acción aumenta la frecuencia respiratoria y es una técnica que en algunas ocasiones se utiliza en neonatos para estimular el inicio de la respiración, ¿sí? La irritación de las vías respiratorias desencadena la detención de la respiración con ocurrencia de tos y estornudos. Como habíamos nombrado, el reflejo de insuflación de Erin Breuer lo que hace es, a partir de la estimulación de las paredes bronquiales, ¿sí? En mecanorreceptores cuando son distendidos, genera de manera refleja una suspensión de la inspiración, ¿sí? En los adultos esto se cree que descargan al llegar al máximo del volumen de reserva inspiratorio, mientras que en lactantes se ha descrito que esto funciona de manera refleja durante el volumen corriente, ¿sí? Es decir, que en los lactantes este reflejo de insuflación es el que corta la inspiración en los ciclos normales de respiración en reposo. En cuanto a los cambios de tensión arterial, estos vasoreceptores que habíamos nombrado recién, recordemos que se encuentran los receptores de la respiración y los quimiorreceptores ubicados en los mismos lugares donde se encuentran vasoreceptores carotídeos y aórticos, ¿sí? Que van a modificar la frecuencia cardíaca. Entonces, ante modificaciones de cuestiones, digamos, de presión arterial, ¿sí? También hay una modificación de la frecuencia respiratoria, con aumentos súbitos de la presión arterial se reduce la frecuencia respiratoria, mientras que ocurre lo contrario con una caída de la tensión arterial. Y ya para finalizar, esta gráfica que resume muy bien cómo es todo el sistema de control, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener un control voluntario, ¿sí? Que a través de centros encefálicos superiores y también la influencia del sistema límbico pueden afectar a estos centros de control ubicados en el bulbo y protuberancia, que van a recibir también la influencia de quimiorreceptores centrales y periféricos, ¿sí? Recordar que los quimiorreceptores centrales son más sensibles a cambios en el dióxido de carbono, mientras que los periféricos responden más a cambios en la presión parcial de oxígeno, aunque también responden a modificaciones en el dióxido de carbono y pH en sangre arterial, ¿sí? Entonces, todo esto llegará a través de neuronas sensitivas aferentes para los quimiorreceptores periféricos y desde los quimiorreceptores centrales directamente a los centros de control, que actuarán sobre las neuronas motoras que participan durante la inspiración o expiración.
durante la inspiración. Si es una inspiración normal, será principalmente la acción sobre diafragma e intercostales externos, participando los escalenos y esternocleidomastoideo en situaciones de inspiración forzada. Y para las situaciones de expiración, esencialmente cuando son expiraciones forzadas, la participación de los músculos abdominales y los intercostales internos, como hemos hablado en la clase de mecánica respiratoria. Muy bien, eso sería todo. La bibliografía recomendada para este tema es el texto virtual de Fisiología y Biofísica de Sarabí, donde está la visión actualizada del control del ritmo respiratorio basal. También están muy bien tratados los temas en el libro de Fisiología Humana de sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.